Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos nuevamente a este fragmento de estudio en el cual estamos estudiando los 31 reyes de la tierra de Canaán, 31 fortalezas que habitan en nuestro corazón. En el programa pasado estudiábamos el último rey, que era el engreimiento, y esta noche vamos a platicar y vamos a estudiar lo contrario al engreimiento, pero también tiene que ver con el orgullo en nuestro corazón. Hermana Emily, ¿nos puede leer por favor Josué 12 en el versículo 13? El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. Muy bien, hermano Alfredo. El rey de Debir. ¿Qué nos representa el rey de Debir? Yo tengo aquí un diccionario bíblico y dice que el rey de Debir tiene que ver con ser un orador, palabra, pueblo, oráculo y santuario. Sin embargo, en el diccionario de Jerusalén, la palabra Debir en hebreo tiene que ver con estar situado, pero en la parte de atrás, en la parte trasera, estar situado por detrás. ¿Qué nos representa Debir, hermano Alfredo? Bueno, primero que todo, muy buenas noches, hermanos. Es un placer y un gusto y una alegría poder dirigir de nuevo las palabras del Señor con ustedes. Con respecto a lo que el hermano Pablo pregunta, el rey de Debir tiene que ver si alguien está situado atrás de alguien más. Entonces tiene que ver con la desvalorización de sí mismo, de degradarse sin cesar a uno mismo. Es decir, como no dándonos valor propio, porque la semana pasada o en el programa pasado hablábamos acerca del engreimiento, es decir, de darnos sobrevalor hacia nosotros mismos. Sin embargo, ahora la desvalorización de sí mismo es el degradarse más de la cuenta, en el sentido de, en la vida cristiana necesitamos un balance. No alzarse porque ya estamos en el rey del engreimiento, ni tampoco desvalorizarse a tal punto. Sí, lo que pasa es que la vida cristiana es un equilibrio. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la vida práctica de la iglesia que a veces le decimos a algún hermano o a alguna hermana que sabemos que por el recorrido que han tenido con nosotros en la iglesia ya pueden dirigir la alabanza, o pueden predicar la alabanza, o pueden llevar a cabo cierta actividad en la iglesia, ya sea un talento, ya sea cualquier cosa. Y muchas veces la persona dice, ay hermano, es que no puedo, no tengo la capacidad, o no me lo enseñaron, pero siempre dice, mejor dile a otro. Sí, yo no puedo hacer eso, yo no tengo la capacidad. Estar desvalorizándose. Y hermano Alfredo, no nos conviene hablar mal de nosotros mismos una y otra vez, ni estar siempre pendientes de nuestras deficiencias, de nuestras dificultades. Como hay hermanos que cuando se acercan al Señor, se acercan de esta manera: Señor, yo no sirvo, Señor, yo jamás he hecho nada bueno, Señor, soy basura, Señor. Y sí, hermano Alfredo, es bueno reconocer que somos podrida y haga, como dice Isaías. Sin embargo, ¿qué pasa cuando siempre estamos diciendo yo no sirvo, yo no sé, yo jamás puedo, yo no sé cantar, yo no sé dirigir, yo siempre me desafino, yo soy feo, yo soy esto, yo soy aquello? ¿Qué sucede? El centro de atención lo tiene el yo. Uno mismo, así es. Lo tiene uno mismo. Entonces, es como cuando, no sé si recordarán ustedes, cuando el ángel de Jehová visitó una de las tierras de Israel. Y justo el ángel había visto que Gedeón era capaz de ser un caudillo, capaz de conquistar a los madianitas. Y entonces el rey, Dios se le aparece
y le dice, buen hombre, y mira que te he elegido para esto. Y luego Gedeón dice, ay, queda, pero ¿no? ¿Yo? Como diciendo yo. Y sí, el ángel dice tú, pero dice, pero si yo vengo de una familia demasiado pequeña en Israel, y además mi familia es demasiado pobre, y por si fuera poco yo soy el último de la casa de mi padre. Entonces él se estaba desvalorizando a sí mismo cuando Dios le estaba dando ese don, ese valor, y como diciéndole, te he elegido a ti. Es que ese es el punto, hermano Alfredo. Por un lado, hay hermanos que están buscando el ministerio, que están buscando ser relevantes en la iglesia, que están buscando ser gente que sea visible. Pero por el otro lado, hay hermanos que dicen, lo que estamos viendo de este rey, yo no merezco nada. Y a veces el Señor quiere usar a esos hermanos, quiere usarlos para algo precioso en su reino, y Él quiere darles la habilidad, y Él quiere instruirlos, pero la misma desvaloración de sí mismo hace que esa persona diga, yo no puedo, así como Gedeón. Sin embargo, vemos lo que Dios hizo con Gedeón y las victorias que Él hizo cuando nosotros nos dejamos usar por el Señor, sabiendo que solo somos un instrumento más. Sí, hermano Pablo, que no estemos pendientes de nuestras deficiencias, porque esto es preocuparse por el yo. Debemos de centrarnos en el Señor, ¿sí? Porque una actitud que deja al hombre sin poder, es mejor decir, como dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el punto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué precioso, hermano Alfredo, es que cristianos sepan de su condición. Sí, soy basura, sí, soy el gusano de Jacob, pero en Cristo todo es posible. Y si tú, hermano, que nos estás oyendo, el Señor te está llamando para ser usado por el Señor, para hacer algo en su reino, aún alguna actividad de la iglesia que tenemos, ser usado en el concurso, ser usado en el talento, si el Señor te está llamando, es porque Él te está considerando y Él te está dando la habilidad para hacerlo. Y es momento que tú venzas a ese rey, ¿o no, hermano Alfredo? Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando nosotros podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el énfasis ya no se pone en el ego. El énfasis se pone en Cristo Jesús. Así es. Hermana Miriam, usted tiene un ejemplo correspondiente a este tema que estamos viendo. ¿Qué ejemplo? Muy buenas noches primero. ¿Y qué ejemplo nos puede dar usted? Buenas noches, hermano. Lo que estamos viendo, ya no pongamos más énfasis en nosotros mismos, en que yo no puedo, en que yo no sé nada, porque muchas veces, voy a dar un ejemplo de mí misma, cuando hermana vas a predicar o hermana, yo siempre le decía a las hermanas, el que se graduó fue el pastor, yo no me gradué, yo siempre estoy atrás, yo soy el que voy atrás, pero el Señor habla muchas veces por medio de otros hermanos, que no importa que no me haya graduado, pero el Señor dio en nosotros la palabra viva y podemos salir adelante, creyendo que todo lo podemos en Cristo, no somos nosotros, sino el Señor en nosotros. Por ejemplo, hermana Miriam, sabemos a veces en las iglesias tenemos algunas actividades como hacer comida para vender para la ganancia de la misma iglesia, y nos hemos encontrado con algunas hermanas, con personas que dicen que yo no puedo porque yo no sé cocinar, porque mi comida no sabe rico, porque yo no vendo, porque etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo que sucede, ¿no, hermana Miriam? Sí, muchas hermanas se creen autoinsuficientes, que yo no puedo, que yo no lo puedo lograr, pero yo le digo que debemos de confiar en el Señor. El Señor es el que da la sabiduría y el que nos enseña, de Él aprendemos todas las cosas. Es cierto, hermana Miriam, y vamos a leer un pasaje de la Biblia en Filemón 1:6, para que veamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice a aquellos que nos desvalorizamos a sí mismos, aquellos que nos degradamos sin cesar. Aquí hay una palabra para cada uno de nosotros. Para que la participación de tu fe
fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Qué precioso, hermano Alfredo. Dice, conocer todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es ese el balance que necesitamos en nuestra vida. Saber que si Dios nos ha dado un don, no engrandecernos por eso, pero tampoco decir yo no tengo nada, sino saber que cada situación que nosotros hacemos es por el poder que Cristo Jesús que actúa en nosotros. Que reconozcamos que es el Espíritu Santo el que ha realizado todo lo bueno que hay en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Que viene de Dios. Ya no pongamos más énfasis en nosotros mismos, sino en Él, en el Señor Jesucristo. Si no tenemos una opinión sana de nosotros mismos, ¿cómo vamos a tener una opinión correcta de los demás? De los demás, ¿verdad? Es probable que tampoco pensemos bien de los demás. Dios quiere que tengamos un sano sentido de la autoestima y la autoaceptación. Es igualmente importante para nuestra buena salud. ¿Sabe qué, hermano? Poner los ojos en Cristo. Algo que puede ayudarnos a vencer este rey, no lo sé usted, hermano, pero es saber que somos creación de Dios. Saber que Dios nos escogió, que Dios nos levantó de donde estábamos y nos ha puesto en lugar de príncipes. Saber que aún así como nosotros somos, Él nos ama. Y sabiendo eso, hermanos, podemos vencer a este rey. Saber que Cristo nos ama, nos ha salvado y Él está en nosotros. Él quiere habitar y quiere hacer su obra en nosotros. Imagínate, Pablo, en la época de David, cuando una mañana él se levantó y dijo que él quería hacer misericordia a la casa de Jonatán, ¿verdad? Y que él preguntó si había alguien de la familia de Jonatán a quien hacer misericordia. Y por ahí le dijeron que había un joven, pero que estaba lisiado de sus pies. Y cómo David, preguntando por él, más tarde lo trajo a su casa. Se ocupó de él. Y quizás Mefiboset decía, bueno, soy lisiado. No puedo caminar. Es como si él dijera, soy un inútil. ¿Para qué el rey me lleva al palacio? Pero en cierta manera, todos hemos venido al Señor Jesucristo como un lisiado, como alguien inútil. Y que si hoy nosotros podemos decir que podemos hacer algo, que podemos lograr algo, sabemos que todo ese bien, como dice Filemón 1:6, lo hemos recibido del Señor. Amén. No es algo que nosotros tengamos nato en nuestra vida. Sabemos que sin Cristo Jesús nada somos, porque separados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Fíjese, hermano, para terminar ya este tema, no podemos, hermanos, obedecer a nuestro Señor si no vencemos a este rey. Cristo Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo vamos a amar a nuestro prójimo si primero no nos amamos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a respetar a nuestro prójimo si primero no nos respetamos a nosotros mismos? Así que, hermano Alfredo, debemos de amar nuestro propio ser de una manera sana. No podemos vivir en la vida de la iglesia como, es que no puedo, es que mejor que lo haga otro, siempre tratando de estar atrás. No, el Señor nos ha llamado y nos ha llenado de cosas para poder lograr. Por último, hermano Alfredo, para todos los hermanos, saber que no hay que ser ni el primero ni el de hasta atrás, sino estar en medio. Señor, estoy dispuesto. Si me quieres tener atrás, adelante, pero si tú me quieres usar, estoy dispuesto, Señor. A que así sea, hermano Alfredo. Pasemos al siguiente rey, hermano. Amén.
El siguiente rey, hermano Alfredo, es Heder. Fíjese que Heder, hermano Alfredo, significa pared, lugar amurallado, muro, cerca y valla. ¡Wow! Este rey es un rey que se planta y es como un muro que no podemos pasar. En lo espiritual, hermano Alfredo, ¿qué significa Heder? Significa la reivindicación de sí mismo, salir en defensa de nuestros derechos o mantenernos firmes en una postura. La idea misma de la encarnación fue una renuncia a derechos, y nosotros no somos mejores que Cristo Jesús. Así es, fíjese lo que dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Qué ejemplo, hermano Alfredo? La reivindicación de sí mismo, como usted bien lo dijo, es salir en defensa de nuestros derechos. Pero vemos en Cristo todo lo contrario. Él se despojó de su derecho de ser hijo de Dios, de estar en el cielo, de ser el maestro, Dios, el creador del universo. Y Él se despoja y se hace un hombre. Él quitó todos sus derechos por amor a nosotros. ¡Qué ejemplo de Cristo Jesús! Un ejemplo más, hermanos, de mantenernos firmes en la postura. Mira, Pablo, qué palabras tan preciosas tenemos en esas escrituras que acabamos de oír. No fue algo sencillo lo que Jesús hizo. Pero ese es un ejemplo de nuestro amado Señor. Un ejemplo digno de ser tomado en cuenta por seres humanos tan diminutos como nosotros, que a veces nos aferramos a cosas tan pequeñas. Pero Él no se aferró a su grandeza, no se aferró a su posición de hijo de Dios. Que eso es maravilloso. Fíjate que eso me hace pensar cuando leo la historia de Saúl y David. Sí. Fíjate que todos sabemos que Saúl fue puesto en el trono por Dios, y fue puesto de una manera soberana, porque él mismo no sabía que el buscar unas asnas lo condujo para que Samuel lo presentara como rey al pueblo. Saúl no era nadie. De repente Dios lo puso en una posición, en un trono. Y más tarde, cuando él ya no cumplió, ya no agradó a Dios por su forma de vivir, por su forma de ser, Dios escogió a alguien más mejor que él. Claro. Y siempre él supo que Dios había escogido ya a la otra persona. Él sabía de ese plan. Tan es así que, lejos de ceder ese trono al hombre que Dios ya había escogido, de quitar su postura de rey, su yo soy aquí el rey, de dejarlo. Así es, se aferró a su posición, se aferró en su postura, y de ninguna manera quiso ceder esa posición. Se aferró mucho a eso. Por eso estamos hablando, salió en defensa, o sea, puso un muro, una fortaleza. Sí, puso un muro. Se bloqueó, ya no pudo. Yo soy el rey y él no. Así punto, es, se acaba. Eso es lo que nosotros podemos ver en ese rey, ¿verdad? Fíjese que este rey, hermano, exige sus derechos, defiende su posición y justifica sus métodos hasta la muerte. Hermano Alfredo, en este tiempo en que vivimos, en el siglo XXI, estamos viviendo en la época de los derechos. Tanto así que todos tenemos derechos, todos vivimos en estos derechos humanos, derechos de los niños, derechos de las mujeres, derecho de los homosexuales, derecho de todos. Y cada uno
salen en marchas exigiendo sus derechos. Vivimos en una época en la cual nadie quiere ser una persona que no tenga derechos. Pero Cristo, como bien leímos al inicio, es una persona que se baja, deja sus derechos y se humilla hasta la muerte. Y dice la Escritura, muerte de cruz. ¡Qué contradicción de estos eventos que estamos hablando! Este rey se puede decir que prefiere morir antes que ceder. Él no está convencido incluso de que voltear la otra mejilla sea para estos días. Así es. ¿Sí? Este rey, la Biblia nos dice que si alguien nos da una bofetada, demos la otra mejilla. Sin embargo, en este tiempo, si alguien nos da una bofetada, lo denunciamos y exigimos que se vaya a la cárcel. ¿Cómo es posible? Nadie puede pasar sobre mí. ¿Quién le dio el derecho de estar arriba de mí? Fíjate que en uno de los salmos, no sé exactamente en qué salmo, tal vez quizás luego se las dé, pero oí que el Señor se puso sobre la tierra para que arara sobre sus espaldas. A ese grado llegó el Señor a ceder sus derechos. ¿Sí? Se dejó completamente el Señor. Ay, ¿sí? Hermano Alfredo. Dice, este rey tampoco cree que por órdenes de Dios las injusticias tengan el propósito de acercarse más al trono. Por ejemplo, rapidísimo, hermano Alfredo, esa palabra injusticias. La vida de Job, si la vemos por donde la queremos ver, pareciera ser que lo que le pasó fue una injusticia. Pero eso que le pasó y esa despojamiento de sus derechos, de no decirle a Dios, Dios, ¿por qué me quitaste esto? Es mi derecho, yo no te he hecho nada, yo vengo a la iglesia. Recientemente pueden pasar situaciones en nuestra vida que podemos decirle a Dios, ¿y mi derecho? Yo he sido un buen cristiano, yo leo la Biblia, hago mi alabanza, yo oro. ¿Por qué tú no cuidas mis cosas? ¿Por qué tú no cuidas a mi familia? ¿Por qué me pasa esto? Y no sabemos que toda injusticia o todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo permite para enseñarnos algo precioso. Para acercarnos al trono de Él. Acercarnos, ¿sí?, al trono de gracia. Génesis 50:20. Por favor. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Wow, habla de José. Todo lo que le pasó a José fue una injusticia por donde queramos verle. Pero ese es un hombre de Dios. Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios obró para hacer bien. Qué maravilloso es entender y comprender los propósitos eternos de Dios para nuestras vidas. Algunos cristianos pasan toda una vida sin aprender esta lección. Así es, hermano Alfredo. Sí, pasan toda su vida sin aprender esta lección. Se dice de alguien, dice, creo solemnemente que la mayoría de las bendiciones que he recibido a lo largo de mi vida y ministerio se han debido a lo malo que otros han dicho de mí y que Dios hizo que yo estuviera dispuesto a permitirlo. Esa persona fue A.B. Simpson. Es un pastor antiguo de la época pasada en Estados Unidos. Pero, ¿qué palabras, hermano? Él dice que todo lo que tuvo en su vida y en su ministerio fue debido a lo malo que otros han dicho o han hecho de él, pero que él estuvo dispuesto a someterse a los tratos de Dios. Fíjese lo que dice la Escritura en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjense que muy interesante negar nuestra vida y seguirle. Estaba yo pensando en la primera venida de Jesús.
Él llegó para dar una vida abundante, trayendo las buenas nuevas desde los cielos. Y Él lo presentó a una generación que incluso creía que conocía a Dios y que incluso pensaban que conocían las Escrituras. Los fariseos y los escribas. Ellos fueron personas que eran los líderes del pueblo de Dios en esa época. Así es. Y ante ellos se presenta Jesús con palabras de vida, con un evangelio glorioso, pero lo único que podían ver en Jesús era alguien falso. Sí, ellos estuvieron en su postura. ¿Es de Belcebú? ¿No concuerda con mi doctrina? Así es. Nunca cedieron sus derechos. Ellos se mantuvieron en una postura. Pusieron una pared. Ahí chocaban las palabras del Señor. Imagínate la unción. Así es. El denuedo. Que incluso la misma Biblia dice que algunos guardias fueron enviados para tomar preso a Jesús. Y se quedaron. Y cuando ellos llegaron, Él estaba precisamente predicando. Y en lugar de cumplir con la obligación que ellos iban, se quedaron maravillados. Y regresaron a quienes los mandaron. Y cuando ellos llegaron, les dijeron: oye, ¿y dónde está el que fueron a buscar? Ellos dijeron: jamás hemos oído a alguien hablar así. Con esa unción, ¿cómo fue posible que los fariseos y los escribas no abrieron su corazón? Fíjese, hermano, que yo recuerdo la parte de Cristo Jesús, que estaba con una gran multitud, con sus discípulos, y Él les dijo: es necesario que coman y beban mi sangre. Pero muchos estaban en una postura de eso jamás. Eran judíos. Estaba en la ley prohibido comer carne humana, obviamente, y sangre. Y ellos se aferraron a su postura y no creyeron y empezaron a alejarse. Tanto así que el Señor le dice a sus discípulos: ¿y ustedes qué? Váyanse, adelante, ustedes también. Y entonces Pedro le dice: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Pablo, ahorita que estamos en esta época y todo está revolucionada en el sentido de demandar nuestros derechos, ¿qué es lo que Jesús va a encontrar en este periodo cuando Él vuelva? ¿Será que habrá alguna puerta abierta, un corazón abierto para cuando el Señor vuelva a predicar en este último tiempo? ¿O encontrará un grupo de gente como los fariseos, como los escribas, no cambiaron su postura, que no cambiaron, teniendo al mismo Jesús enfrente y la unción y la gloria de Dios ahí? ¿Cuál será nuestro final y nuestro destino cuando el Señor venga? ¿Nos rendiremos? ¿Rendiremos nuestros derechos? ¿Nos entregaremos a Él? ¿O lo vamos a querer matar como en la primera venida? Ay, realmente, Señor. Varias veces estaban dispuestos a apedrearlo, varias veces estaban dispuestos a correrlo. Hermano, para ir terminando, ¿cómo vencer este rey? Porque es un rey que definitivamente necesitamos vencer para seguir avanzando en el camino del Señor, porque si no, va a llegar un momento en que nos vamos a poner en una postura, y ¿quién nos va a sacar de ahí? Los que iban en el camino con el Señor iban caminando hasta que llegó ese momento. Es momento de comer y beber mi sangre. No entendieron y dijeron: hasta aquí. Si nosotros nos quedamos en una postura en el camino, seguramente vamos a dejarlo. ¿Cómo vencer este rey? Yo creo, cuando uno lee las Escrituras, uno puede ver que la tierra de Israel geográficamente es muy pequeña. Y uno puede ver de una manera apiñada los 31 reyes regados en esa tierra. Y no fue una obra muy rápida la conquista de esa tierra. Creo que Josué con el pueblo duraron entre 7 o 8 años en la conquista. Pero pienso yo que algo
o bíblicamente algo con el cual podemos conquistar a este rey, es con la palabra de Dios. Así es. Y pienso que debe ser la palabra viva. El Josué espiritual debe de conquistar a ese enemigo en lo profundo de nuestros Como corazones. dice Lucas, negándonos cada día. El Señor, después de esto, hermano, nos va a poner ejemplos vivos de nosotros en el cual tenemos que negarnos. Por ejemplo, en una cola, y que alguien se nos atraviese y vaya delante de nosotros. Un ejemplo tan básico, Entonces, alguien sí, que está violando nuestros derechos. ¿Cómo vamos a reaccionar? Es un ejemplo tan sencillo, pero tan real, que sucede en todos nosotros. Entonces este rey no es un rey Pequeño, tan pequeño, es un muro. es un muro, es fuerte. Que el Señor nos... Solo un milagro puede hacer que ese rey sea destruido. Así Amén. es, hermano Alfredo. Que el Señor nos ayude a todos, y damos por terminado este fragmento de estudio. Nuestra esperanza, hermanos, es que el Señor les siga hablando a través de estos tiempos, y que el Señor siga tratando con nosotros, con todos nosotros, en nuestro corazón. De parte de los pastores y la familia Santiago, les damos un saludo, y créanos que estamos orando por ustedes, y pronto queremos volver a vernos en las congregaciones. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Amén.